Un verdadero padre es el que engendra con amor y cría con cariño, ¿verdad? En lo referente al sexo masculino, dice la psicología y los estudios que son bien como les cuesta mucho amar o expresar, no es como una mamá, ¿verdad? Que nomás ve un niñito, ¡ay, mi niño! Y que así hablamos, ¿verdad? Entonces los padres es así el diseño de Dios para ellos, ¿verdad? Pero a través de la palabra del Señor vemos que ellos pueden ser alguien que puede guiar a su familia con amor, ¿verdad? Son dos amores muy diferentes del de la mamá y del papá y no debemos de comparar, no, que la mamá, no, cada amor es diferente. Y vamos a ver que nadie, ningún hombre, y así como las madres, pero ahorita nos vamos a referir a los padres, nadie, no nacieron con un libro de cómo ser padre, ¿verdad? No, sino que en el camino hay muchos que hasta de sorpresa, voy a ser papá, ¿verdad? Cuando le dieron la noticia, ¿verdad? Pero con la ayuda del Señor, qué bueno que hay padres que buscan del Señor, porque lamentablemente muchos no quieren conocer la palabra del Señor y cómo va a guiar a su familia, cómo va a guiar a sus hijos, ¿verdad? Si no están dentro de los caminos del Señor. Y una de las cosas, hermanos, es que los padres no son perfectos. Ningún padre es perfecto, solo nuestro Padre celestial. Y todos tenemos ese padre, ¿verdad? Porque muchos dicen, no, yo tuve el mejor papá. Sí, algunos, ¿verdad? Bueno, yo sí lo tuve. Pero qué bueno que todos tenemos ese Padre celestial, que aunque a veces el Padre terrenal te ha abandonado, te deja, pero el Padre celestial siempre estará a tu lado. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos solo voy a referir así rápido, de algunos padres de la Biblia, según la Biblia, que no dieron un buen ejemplo, no, sino que no llevaron a sus hijos en el camino. Y vemos a Elí en 1 Samuel 3:13, dice, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado, dice la versión 1960. Dice que él no los disciplinó. Algunos ya saben qué es lo que pasaba con los hijos de Elí, que dice que se metían con las mujeres en el templo, imagínense. Y Elí no hizo nada. Entonces vemos ese ejemplo de ese padre que no corrigió a sus hijos. David, 1 Reyes 1:6. Es así rapidito, no nos vamos a profundizar Y dice 1 Reyes 1:6, y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Entonces vemos que David dice no le había entristecido, o sea, no le había llamado la atención, ¿verdad? Vemos padres hoy en día que aún saben que sus hijos andan en malos caminos y no lo llaman, no le llaman la atención, ¿verdad? Sino que lo dejan hacer. Y vemos de esta historia que es muy famosa, hay muchos mensajes en Lucas 15, el padre del hijo pródigo. Vamos a leer el versículo 12 y 13 y dice, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y él le repartió los bienes y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició los bienes viviendo
perdidamente. Vemos que este padre, imagínense que él le obedeció al hijo. El hijo le dijo, dame la herencia. Y una herencia, bueno, hoy en día dicen que se han dado las herencias en vida. Hay padres que dicen, mira, le voy a dar ya la herencia a los hijos. Pero en aquellos tiempos no, era que hasta que el padre muriera. Pero este hijo le pidió la herencia, ¿y qué hizo el papá? Se la dio. Y vemos que él lo que hizo, dice que se fue y desperdició los bienes. Vivió perdidamente. Imagínense, ya un joven con dinero y en el mundo, ¿qué es lo que no hace, verdad? Entonces vemos que el amor de un padre hacia su hijo muchas veces le permite ser demasiado permisivo, y esto lo lleva a cometer muchos errores. Si tú permites mucho a tus hijos, puedes cometer muchos errores que a la postre, que al final van a influir negativamente en tu hijo, va a influir negativamente en nuestros hijos. Si tú le das todo lo que tú quieres a tu hijo, al final se va a hacer una persona egoísta y muchas cosas, ¿verdad? Pero debemos nosotros tener disciplina para con nuestros hijos. Como padre tienes que tener disciplina, y vemos que como padres debes de tener deberes y responsabilidades. La responsabilidad de un padre ideal sobre sus hijos son, vamos a ver algunas cositas, es enseñar. Y todo, hermanos, lo he sacado de aquí. Enseñar. Deuteronomio 6:7 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Qué debemos de enseñar? La palabra del Señor. Sí, es bueno que le enseñes un oficio, ¿verdad? Si el papá es carpintero, es mecánico, qué bueno que le enseñe eso. Pero lo más importante, hermanos, es la palabra del Señor en la vida de nuestros hijos cuando están pequeños. Y si ellos, cuando grandes, ya deciden sus vidas, porque ya no dependen de nosotros, ¿verdad? Pero les aseguro que la semilla está en su corazón. Y tarde o temprano ellos van a regresar a los caminos del Señor. Amén, gloria a Dios. Otra cosa es guiar. El padre debe guiar a su familia, a su hijo. En Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Casi es lo mismo de enseñar y guiar, ¿verdad? Que instruyamos al niño, a los niños en los caminos del Señor, que es lo más importante. El papá tiene que ser también un papá proveedor, ¿verdad? Yo creo que todos los papás aquí son proveedores, por eso se levantan muy temprano toda la semana, ¿verdad? Hasta enfermos se van a trabajar y tienen hasta 2 trabajos. Un aplauso para los padres. Entonces dice en 2 Corintios 12:14, he aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Qué bonito, ¿verdad? Que los padres son siempre los que están pendientes de sus hijos, aun cuando ya están casados, ¿verdad? Ellos están dispuestos a cualquier situación de su hijo, ayudarles. Y Efesios 6:4 dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Ahí vemos la crianza, criar en los caminos del Señor, en la disciplina. Hoy en día, y más aquí en este país, si usted quiere disciplinar a su hijo, pues no se puede. Hasta el propio hijo dice el que va a llamar a la policía al 911, imagínense. Pero si nosotros tomamos la Biblia
y platicamos con ellos, ¿verdad? Ellos van a seguir en los caminos del Señor. Proverbios 3:12 dice, porque Jehová al que ama castiga, como el padre a quien quiere. Muchas veces nuestros hijos piensan que les castigamos porque no los queremos, ¿verdad? Pero no, los castigamos porque los amamos en el Señor. Gloria a Dios. Y Jesús puso el mejor ejemplo en Mateo 7:11. Dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Lo que decíamos al inicio, que todos tenemos ese Padre Celestial, ¿verdad? Entonces, Él sabe dar buenas obras, buenas cosas, pero hay un requisito. Dice al final, a los que le pidan. Y eso cómo nos cuesta orar, cómo nos cuesta comunicarnos con el Señor, ¿verdad? Pero Él está, sus oídos atentos al clamor de sus hijos. Y el amor de padre más perfecto, aun cuando sabemos que nosotros como padres amamos tanto a nuestros hijos, no podemos negar que hay un amor de padre mayor que el nuestro, y este es el de nuestro Padre Celestial, que Él decidió entregar a su único hijo por amor a nosotros. Imagínense qué lindo nuestro Padre Celestial. Todos conocemos Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Gloria a Dios. Él envió a su Hijo para salvarnos, para darnos esa salvación tan grande, ¿verdad? Gloria al Señor. Y vamos a ver, hermanos, un acróstico. ¿Saben qué es un acróstico, verdad? De la palabra padre. La P de papá, la primera, debe ser pastor de sus hijos. Amén. Dice Proverbios 27:23, dice, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Piensen en sus hijos, hermanos, como rebaño de ovejitas que ustedes tienen que cuidar, dándoles protección, provisión y enseñándoles el buen camino. Un pastor guía su rebaño, ¿verdad? Así debe ser el padre, pastor de sus hijos. Este pastor conoce la condición de sus ovejitas, si están enfermas, si tienen hambre, si tienen sed. ¿Por qué las conoce? Porque está cerca de ellas y conoce a cada una. Ah, no, esta tiene hambre, dice, y la lleva a los pastos. Ah, no, esta tiene sed y se la lleva para el arroyo, ¿verdad? Así el padre debe de saber qué es lo que le pasa a su hijo, que tiene su hijo, de estar siempre con él. Pero muchos padres, como que ya cuando los hijos también van como creciendo, ya los dejamos. Hay padres que tienen quizás años de no entrar a la habitación de su hijo. No habla con ellos, no sabe quién son sus amigos, no sabe qué es lo que ve en el teléfono, no sabe qué es lo que ve en internet, las series que ve. No, como padres debemos de estar siempre cerca de nuestro rebaño, que son nuestros hijos, que es nuestra familia. Entonces, el pastor huele a las ovejas, ¿verdad? Así el padre. ¿A qué hueles, papá? ¿Hueles a tus hijos o hueles a tu trabajo? ¿Verdad? Hay padres que solo medio ve, está dormido, dice, y se va. Llega del trabajo, el niño está dormido. En la mañanita, medio ve, está dormido, y se va al trabajar. No lo mira. No sabe qué desayuna, no sabe cuál es su desayuno preferido, si quiere cereal, si quiere un huevito. ¿Por qué? Porque el padre está
sí, ocupado en su trabajo, podemos decir, pero sí, pero debemos, aunque sea 2, 3 minutos, hablar con nuestros hijos. En la letra A de padre, no sé si está la A. Por ahí está la letra A, amigo de sus hijos. Y vemos el 2 Samuel 1:23 que Saúl y Jonatán eran amigos y queridos, inseparables en su vida. Tampoco en su muerte fueron separados. Más ligeros eran que águilas y más fuertes que leones. Vemos que Saúl no fue un buen rey, ¿verdad? Bueno, todos conocemos la historia, pero qué bueno que la Biblia menciona que sí él estuvo cerca de su hijo Jonatán. Él fue malo en muchas cosas, fue un mal líder, fue un mal amigo, fue un mal cristiano, pero según la palabra, según este versículo, él fue muy amigo de su hijo Jonatán. Qué precioso, qué bueno es que digan, ¿verdad?, de un padre y de un hijo esas palabras, que han sido inseparables, que han estado juntos, que se comunican y que tienen una buena relación. Gloria a Dios. Entonces vamos con la letra D de padre. Dice que es director del futuro de sus hijos. Tiene que guiarlo. Eclesiastés 10:10 dice, si se embota el hierro y su filo no es amolado, hay que aumentar el esfuerzo. Lo provechoso es emplear la sabiduría para dirigir. Entonces, como padre, tiene que ser el director del futuro de sus hijos. Cuando ya van llegando a adolescencia, platicar con ellos, mira, ¿y tú qué quieres estudiar? ¿Qué quieres ser? Pero hay padres que ya se graduó de la high school y todavía en la graduación le dicen, ¿y qué va a estudiar su hijo? ¿Qué va a seguir? ¿Qué va a hacer? Ay, no sé. ¿Verdad que así dice? Entonces, no, es verdad. Decirle, hijo, ¿te gusta los negocios? ¿Te gusta enfermería? ¿Te gusta doctorado? Bueno, cada hijo trae qué es lo que más le gusta. Entonces, así como hay directores de película, ¿verdad?, que ellos le dicen a los actores qué hacer y toda la cosa. Como padre, tú tienes que guiar a tu hijo en la película de su vida, ¿verdad? En la película de nuestra vida. Gloria a Dios. La R, estamos en el acróstico de padre, responsable en todo. Y por eso vemos, ¿verdad?, que los padres trabajan, tienen hasta 2 trabajos porque son responsables en todo. Primera Timoteo 5:8 dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Imagínate, padre, si tú no provees para tus hijos, para tu familia, eres peor que un incrédulo. Entonces, debemos siempre de proveer y agradecemos a los padres que a veces ya incluso no están con la mamá de sus hijos. Han tenido un divorcio, pero ellos nunca se han olvidado de sus hijos, porque hay padres que se divorcian y se olvidan de sus hijos. Pero damos gracias a Dios por esos padres que no se divorcian también de sus hijos, sí, sino que siguen con ellos y en cualquier situación está el padre. El hijo sabe que el papá ahí está. Y la última E de padre dice que es un padre ejemplar. Sirve de modelo a seguir en sus acciones y valores. Esas 2 cosas tienen que ir, hermanos, unidas. Mis valores van a producir mi acción. Si tú tienes buenos valores, vas a accionar bien, ¿verdad? Entonces, en cualquier situación que tu hijo tenga, va a llegar a ti y va a decir, le voy a pedir un consejo a mi papá, porque él tiene buenos valores y él los va a guiar. Entonces, que sea un
papá ejemplar. Nunca es demasiado tarde ni demasiado temprano para tomar la decisión de interceder por nuestros hijos. Este día le declaramos la guerra al diablo, al enemigo y destructor de nuestros hijos y nuestra familia, porque el diablo eso quiere, hermanos. El diablo llega allí, al núcleo familiar, porque se sabe que si destruye la familia, destruye la iglesia, destruye la ciudad, destruye la nación completa. Vemos cómo está pasando todo ahora, incluso en todo el mundo, la guerra y todo. ¿Por qué? Porque no hay un valor, no hay valores. Y dice que toda autoridad de virtud de la vida es sagrada, que solo Dios la da y Él la puede quitar. Confesamos delante de Dios, podemos decir que a veces hemos desobedecido sus mandamientos, que no hemos amado a Dios, que no le hemos servido con toda nuestra alma, porque como padres hemos fallado muchas veces, pero nunca es tarde para volver a los caminos. Y debemos de enseñar a nuestros hijos con el ejemplo, con nuestras acciones correctas y claras, que reflejen el amor de Dios, que es nuestra prioridad número 1 en nuestra vida, ¿verdad? Como padres, hay padres que estamos aquí, que nuestros hijos no están en la iglesia, pero ¿qué ven en nosotros? ¿Qué ejemplo le estamos dando? Dice, quiero ir a la iglesia porque quiero ser como mi papá, como mi mamá. No, a veces dice, no, para ser como mi papá mejor no voy a la iglesia. O para ser como mi mamá mejor no voy. No, debemos de dar un buen ejemplo. Así es que hoy debemos de pedirle perdón al Señor y decirle que queremos hacer nosotros, queremos ser un ejemplo para nuestros hijos. Queremos pedir que si nuestros hijos están padeciendo una enfermedad, ansiedad, tristeza, depresión, todo eso, que el Espíritu Santo puede llegar si nosotros nos acercamos también como padres, como familia, a los caminos del Señor. Entonces vamos a tener un buen resultado si tomamos la palabra del Señor como nuestro manual. Dijimos al principio que no hay un manual, pero ¿qué más la palabra del Señor? ¿Verdad? Todos conocemos la palabra del Señor, pero a veces olvidamos los consejos, no la leemos, no oramos, y ¿en qué va a terminar nuestra familia? Así es que este ha sido mis pensamientos y invitamos a todos los padres, ¿verdad?, que tomen ese sacerdocio que Dios le ha dado, que sean, como dijimos al principio, ese pastor. Porque muchas veces, ¿qué pasa con las familias, con los hijos? A veces a los pastores aquí dicen, no, mire, corríjame mi hijo. No, padre, tú tienes que desde tu casa ser el pastor de tu familia, de tus hijos, ¿verdad? Gloria a Dios. Gracias a Dios, hermanos. Sí. Vamos a orar por todos los padres que están aquí con nosotros. Y vamos a despedir a los hermanos que nos están mirando en Facebook. Hay algunos que se conectan, que tienen esa bonita, ¿cómo diríamos? Esa bonita costumbre, santa costumbre de abrir su teléfono y buscar el en vivo de la comunidad internacional del Dios eterno. Un saludo para ustedes, hermanos. Manuel Coveña de Chile, Luis Rey de México, hermano Daniel de Perú, hermano Ricardo Tapia de Perú. Se conectan varios hermanos, así que un fuerte saludo en el Día del Padre para todos. Y desde aquí de San Francisco les enviamos nuestras bendiciones y nuestras oraciones.